Sí, sí, sí. Sí, porque se daban online. Se daban online, sí, a Santa, sí. Sí, porque yo ya no supe nada, yo pensé que yo me la iba a llevar. No las llevo porque solo yo las voy a llevar y las entrego ya sé. Sí, sí. Fue lo que le Buenas dije a la tardes, hermana. hermanos, ¿cómo están? ¿Sí? Amén. Bueno, hermanos, los invito a ponerse de pie, ¿sí? Y primeramente darles la bienvenida a la misión de la comercial. Le doy muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. La verdad es que ¿cuántos creemos que tenemos un Dios fiel? Que tenemos un Dios fuerte, un Dios poderoso y un Dios de mucha misericordia. Hermanos, si tienen su Biblia y me pudieran acompañar en el Salmo 136, versículos del 1 al 9, y con un amén cuando lo tengan. 136, del 1 al 9. Amén. Bueno, hermanos, dice su palabra en el versículo 1, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. Y dice el versículo 9, y la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué este salmo, hermano? ¿Por qué el 136? Después de cada frase que menciona el salmista, donde menciona algo que Jesús hizo, que Dios hizo, menciona porque para siempre es su misericordia. Y esto, ¿cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas? Yo creo que todos podemos decir al menos 3 cosas, y son muy poquitas, de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Simplemente el hecho de despertar, de abrir nuestros ojos, de tener algo que comer, de tener algo que vestir, un lugar donde dormir, es una forma en la que Dios muestra su misericordia. Dios muestra su amor cada día en nuestras vidas, a veces frente a una persona, a veces ante una situación. Dios siempre se muestra a nosotros de diferentes maneras. Y nosotros, hermanos, ante todo lo bueno que hemos recibido de Dios, debemos de ser agradecidos. Y por eso escogí estos hermosos versículos, porque hablan de la misericordia de Dios. Y algo por lo que nosotros podemos estar agradecidos es por la vida y por las bendiciones que recibimos de Él. Entonces, una forma de demostrar agradecimiento es mediante la alabanza, mediante la oración y de tener un corazón dispuesto, hermanos, para escuchar su palabra. Entonces, en este momento vamos a orar para dar comienzo al tiempo de alabanza. Gracias, Señor, porque has sido bueno, Padre, porque hasta hoy podemos decir que vencer, que significa hasta aquí nos has ayudado, Señor, hasta aquí nos has traído. Y en esta hermosa tarde, Señor, te pido, Señor, que te muevas en la alabanza de tu pueblo, Señor, que bendigas cada una de las vidas, Señor, de las personas que están aquí y de las que han de venir, Señor. También, si hay algún hermano que por alguna razón no pudo estar aquí, Señor, yo te pido que lo bendigas, Señor, y que te manifiestes a él, Señor. Yo te pido que nos uses, Señor, como ministerio de alabanza, Señor. También te pido que bendigas a tu pueblo, Señor, que hoy ha dispuesto su corazón, Señor, con alegría para venir a escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
tardes, hermanos. Vamos a exaltar, alabar al Señor, amén. Si gusta acompañarnos con sus palmas, levantando sus manos, usted es libre, estamos en la casa del Señor, amén. Siéntase feliz porque el Señor nos dio un día más de vida. Él pudo, nos dio aliento de vida, ¿verdad? Él abrió nuestros ojos, nos permitió decir una palabra más, ¿verdad? Amén. Siéntase feliz y acompáñenos con sus palmas, lo invitamos. Sí, amén. Sí, Señor. Gracias, hermano. Gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre. El bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre. Cantar, su brazo fuerte extendido está, su amor es para siempre. Por la vida que he vuelto a nacer, su amor es para siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Su gracia sí podemos seguir, su amor es para siempre. Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Su amor es para siempre, 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 su amor es para siempre. Nosotros, por siempre, siempre, por siempre tú eres fuerte, por siempre tú eres fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre tú eres fiel, por siempre con nosotros. Por siempre y siempre, por siempre. Sí, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Su amor es para siempre, hermanos.
Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, amén, porque nada es imposible para Él. Incluso lo que creamos que para nosotros es imposible, para Él Todo es posible. todo es posible, amén. Amén. En ti todo es posible, y todo lo puedo por las fuerzas que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por ti. Nada es imposible. Nada es imposible para ti, Señor. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que creo. Voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo. Las fuerzas que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren. Cadenas se rompen, ahora vivo por ti. Nada es imposible. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que veo. Voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por las fuerzas que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por ti. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, creo en ti. Yo creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo es posible y todo lo puedo por las fuerzas que me das. Y nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por ti. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Yo creo en ti, creo en ti, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor. Te amamos,
amamos, Señor. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Y por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Y por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Y por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Le seguiré. Sí, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Amén, hermanos. Quiero compartirles un versículo, bueno, varios, que es Juan 17, del 1 al 4. Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado.
Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Amén. Bendito eres, Padre. Te glorificamos. Tú fuiste verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Es Rey Padre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste,
Tú eres santo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú eres 3 veces santo, Señor. Padre, nos ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, Señor. Un nombre en quien podemos ser salvos, Señor. ¿A quién más iremos, Señor? Si no es a ti, Señor. ¿En dónde más encontraremos el alivio de nuestra alma, Señor? El perdón de nuestros pecados, Señor. La restauración de nuestra vida, Señor. Solo en tu nombre hay salvación, Señor. Hoy te adoramos, Señor. Hoy alabamos tu santo nombre, Señor, y reconocemos tu señorío, Padre. Reconocemos que tú eres Dios, Señor, que te pertenecemos y nuestra vida está guardada en el hueco de tu mano, Señor. Amamos tu santo nombre, Señor. Adoramos tu santo nombre, Señor. Tú eres santo, 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 Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Recibe nuestra adoración en gratitud, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Padre. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén, Señor. Dele un aplauso a nuestro Señor. Amén. Aleluya. Así despedimos a nuestros pequeños para que pasen a sus aulas. Amén. Así como están parados, hermanos, vamos a iniciar nuestro estudio. ¿Cómo están, hermanos? Amén, amén. Vamos a iniciar nuestro estudio de esta tarde, la porción que el Señor hoy ha preparado para nosotros. Si me acompaña, vamos a la primera carta de Pedro. Vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 1. Vamos a leer del verso 6 al 12. Yo lo leo, usted me sigue con su vista. Oramos para poner en manos del Señor este tiempo y continuamos con nuestro estudio. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 1 versos 6 al 12. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice el verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló para que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Padre, es tu preciosa palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que tú hoy nos permites estar en tu bendita presencia, Señor.
Gracias, Padre, porque hoy podemos venir confiadamente al trono de tu gracia, Señor, para escuchar de tu palabra, para ser instruidos en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir este mensaje, Señor, con toda diligencia, Señor, con toda oportunidad, Señor. Que sea esta palabra, Padre, penetrando lo más profundo de nuestro corazón, Señor, hablando a nuestra vida, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que quites de mí toda palabra torpe, toda idea humana, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones y dirigiendo este mensaje. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio de esta tarde. Recordemos un poco lo que veíamos la semana pasada. La semana pasada iniciábamos también el estudio de Primera de Pedro en el capítulo 1, pero eran de los versos 3 al 5. Veíamos cómo el Señor había transformado la vida de este hombre, el apóstol Pedro, aquel hombre veces incrédulo, veces impulsivo, y que el Señor lo transformó y lo hizo uno de los principales de esta iglesia primitiva. Hablábamos la semana pasada que nuestras circunstancias no deben determinar nuestra identidad, no deben determinar nuestro ánimo en el Señor, que los errores del pasado, que los pecados del pasado no deben menguar nuestra fe, sino que debemos permanecer firmes en el Señor. La porción de la semana pasada nos hablaba acerca de la herencia gloriosa que el Señor ha preparado. El Señor vino a caminar en este mundo, en obediencia fue a la cruz del Calvario dando su vida por nosotros, pero Él también resucitó. El Señor lo resucitó de entre los muertos y Él ascendió a la presencia del Padre, y Él dice en la Escritura que Él ha ido a prepararnos una morada eterna, una herencia gloriosa. Y todo esto, esta herencia gloriosa, esta herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que estudiábamos la semana pasada, la hemos recibido, y es una promesa que hemos recibido no por nuestras buenas obras, no por nuestras buenas intenciones, no porque merezcamos este regalo precioso que es la salvación de nuestras almas. La palabra que estudiábamos la semana pasada nos dice que esto ha sido por su grande misericordia. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a nuestro Señor. Nuestras obras, dice la Escritura, que son como trapos de inmundicia delante de Él, cuando a través de ellas queremos ganarnos el favor de nuestro Señor. Pero bendito Dios que nosotros estábamos ya en los planes del Señor desde antes de la fundación del mundo. Si me acompaña a Lucas capítulo 5, perdóneme, en Lucas 15, versos 4 al 7. Corríjame si estoy bien, porque yo creo que aquí cometí un error y puse capítulo 1, pero debe ser Lucas 15, es de la parábola, sí. Lucas 15, versos 4 al 7. Dice la palabra del Señor en Lucas 15, versos 4 al 7. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15 contiene 3 parábolas. Esta que acabo de leer, que es la de la oveja perdida. Viene otra parábola, que es la de la moneda perdida, y la también conocida parábola del hijo pródigo. ¿Qué tienen en común estas 3 parábolas? Estas 3 parábolas representan la salvación de nuestras almas. Describe, un alma que se había perdido, que después fue encontrada, perdonada, restaurada, y que al final
hubo una reconciliación con nuestro Señor. Permítame tantito. Me pegó la soleada del domingo, hermanos. Estuvo bien fuerte. Pero bueno, nos gozamos y fue un momento glorioso para los que estuvimos ahí presentes. Fue sin duda dice el pastor, es un adelanto de lo que el Señor ha preparado para nosotros en el cielo, ¿sabe? O sea, el gozo, la alegría que experimentamos no se compara con la gloria venidera. Y si así fue de hermoso ese momento, ese tiempo, imagínese lo que nos espera en la presencia del Señor. Amén. Esta parábola de la oveja perdida tiene esto: un alma que se había perdido, un alma que fue encontrada, que fue restaurada, y una reconciliación con nuestro Señor. Y no solo eso, cada historia concluye con una celebración, con gran júbilo, porque un alma que estaba perdida ha sido encontrada. Y hay gozo en los cielos, hermanos. Realmente hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Es por eso que Pedro inicia esta porción diciendo que en esto os alegráis. Al referirse al gozo de nuestra salvación, él se está refiriendo a estos primeros creyentes que estaban dispersos, que estaban padeciendo persecución. Y en la primera parte del capítulo 1, de los versos 3 al 5, les habla del gozo de la herencia eterna. Y eso nos produce alegría, eso debe producirnos confianza, eso debe producirnos paz, sabiendo que hay una herencia gloriosa, incontaminada, incorruptible e inmarcesible, una herencia que nunca va a terminar. Y déjeme decirle algo: pase lo que pase en esta tierra, esa herencia permanece, esa herencia no será perdida, no terminará jamás. Entonces, hay algo que debe caracterizarnos como creyentes, y es que aunque estemos hasta el cuello de problemas, hasta el cuello de aflicciones, tribulaciones, el gozo debe ser algo que nos debe caracterizar. Por eso el gozo de la herencia que el Señor nos ha preparado debe ser un estado constante. Debemos estar en constante gozo porque el Señor nos ha salvado, nos ha restaurado y nos espera una eternidad junto al Creador. Estos primeros creyentes, como decía la semana pasada, no estaban pasándola nada bien. Ellos estaban padeciendo persecución, pero era una persecución sangrienta, era una persecución en la cual había muerte. Y estos primeros creyentes habían confiado en el Señor y su fe había sido motivo para que sufrieran esta persecución. Acompáñeme por favor al libro de Habacuc, capítulo 3, versos 17 y 18. Habacuc, capítulo 3, versos 17 y 18. Dice la palabra del Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El mensaje de Pedro para estos primeros creyentes es: aunque estén padeciendo persecución, aunque estén padeciendo aflicción, aunque estén padeciendo pruebas y tribulaciones, con todo y esto nuestra alegría en el Señor debe permanecer. Dice la palabra de Habacuc, capítulo 3, verso 18: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es difícil, hermanos. Aquellos que hemos estado pasando tribulación, tal vez una enfermedad, mantener el gozo es difícil, claro que es difícil, pero es necesario permanecer en este estado constante de gozo, porque cuando entendemos cuál es el peso de la gloria eterna y lo comparamos y lo ponemos en la balanza con la prueba o tribulación que estamos pasando, que estamos padeciendo,
la verdad es que no hay punto de comparación. Esta porción nos exhorta a mantener el gozo de nuestra salvación, aunque las cosas no vayan bien. Nadie estamos exentos de las aflicciones. Todos pasamos por pruebas y tribulaciones, pero nuestro gozo en el Señor no debe variar. Nuestra alegría debe permanecer. Esta es la exhortación de Pedro para estos primeros creyentes que estaban padeciendo persecución. John MacArthur, en su comentario a primera de Pedro, dice: el gozo de la salvación no es una emoción breve, superficial o circunstancial, sino más bien algo permanente y profundo. El gozo de la salvación. Los que estamos aquí y hemos creído en el Señor, debemos tener un gozo porque ahora le pertenecemos. Y cualquier tribulación, cualquier angustia, cualquier dificultad no debe cambiar ese gozo. Ese gozo debe permanecer, porque no es una felicidad aparente, no es una emoción breve o superficial como dice el comentario, sino debe de ser un estado de gozo profundo, de alegría profunda, porque hemos confiado en nuestro Señor y sabemos que las ovejas que el Padre le ha confiado a nuestro Señor Jesús no se perderán. Así lo dice la Escritura. Acompáñenme por favor al libro de Juan, capítulo 16, verso 20. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 20. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Esta porción es una manifestación de nuestro Señor Jesús estando frente a los discípulos. Jesús se refería a su muerte. Jesús estaba anunciando su muerte en la cruz, y Él les decía a sus discípulos: ustedes van a llorar mi muerte, ustedes se van a lamentar, y el mundo se va a alegrar por eso. ¿Qué pasó con los discípulos después de que Jesús murió en la cruz? La verdad es que se desanimaron. Vieron al Maestro muerto en una cruz. Hubo desánimo en ellos, hubo tristeza. El mundo se alegró, pensó que habían triunfado sobre el plan de redención, y ellos fueron también dispersos. Estos discípulos regresaron a sus labores antiguas, regresaron a aquel lugar, a aquella ocupación de donde Jesús los había llamado. Pero por eso Jesús les decía: van a llorar, van a ser afligidos, pero va a llegar un momento en que su tristeza se convertirá en gozo. ¿A qué se refería nuestro Señor? A la resurrección de entre los muertos. Cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado, se llenaron de gozo. Hoy podemos decir que nuestro Cristo vive, y ese debe ser un motivo de gozo. Porque, hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Él no hubiera resucitado, tal vez seríamos como aquellos discípulos dispersos. No habría en nosotros en quien confiar. Pero nuestro Cristo vive. Él resucitó de entre los muertos. Y hoy tenemos un Cristo, un Dios que vive. Cuando Cristo se presentó entre ellos y les dijo que iría al cielo a preparar morada y que sería enviado el Espíritu Santo, entonces todo tuvo sentido para los discípulos. Aquello que Jesús les había dicho, su tristeza se convertirá en gozo, el día de Pentecostés fue una realidad en ellos. Fue derramado el Espíritu Santo en estos discípulos y fueron llenos del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Este día de Pentecostés que ahora estamos estudiando en el libro de los Hechos, los domingos, es un antes y un después en la vida de estos apóstoles y en la vida de Pedro.
autor de esta carta. Los apóstoles sufrieron persecución igual que estos primeros creyentes. Ellos conocen el sufrimiento, ellos en algún momento también fueron encarcelados, pero nada de esto apagó el gozo inefable que Cristo había derramado en ellos a través del Espíritu Santo. Es por eso que Pedro se dirige a estos primeros creyentes y les anima a mantenerse firmes en la fe, sabiendo que toda tribulación es temporal y que hay una seguridad de una herencia en los cielos que jamás terminará. Acompáñeme a 1 de Pedro, la porción que hoy estamos estudiando, 1 de Pedro capítulo 1, verso 6. 1 de Pedro capítulo 1, verso 6. Dice la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro les anticipa a estos nuevos creyentes, tal y como nuestro Señor Jesucristo lo hizo con ellos. Pasaremos aflicciones en diversas pruebas. Pero un verdadero creyente, hermanos, un verdadero creyente sabe que las pruebas y aflicciones tienen un propósito glorioso: afirmar nuestra fe, hacernos más cabales y más perfectos. Estudiábamos en el libro de Santiago hace algunas semanas, hace algún par de meses, que ese es el propósito de las pruebas, que busca el Señor en nosotros cuando pasamos por tribulación: hacernos más cabales y más perfectos sin que os falte cosa alguna, dice el libro de Santiago. Estas aflicciones a las que hace referencia Pedro tiene 4 características. La primera característica que nos dice en esta porción es que estas pruebas y estas aflicciones son temporales. Y es importante que nosotros sepamos, todos aquellos que estamos pasando una tribulación, una prueba de nuestra fe, una enfermedad, todas estas aflicciones son temporales. Acompáñeme a 2 de Corintios, capítulo 4, verso 17. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 17. Es una porción muy conocida. Dice la palabra del Señor: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, las tribulaciones que nosotros padecemos. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 17. Espero no haber equivocado en la cita. ¿Sí está bien? Muy bien. Dice la palabra: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez que nosotros pasamos por una aflicción, mientras nuestro cuerpo se debilita con una enfermedad, nuestro espíritu se vivifica si nosotros enfrentamos con sabiduría esta prueba. Si nosotros entendemos que esta aflicción a través de esta enfermedad debe producir en nosotros cada vez un excelente y eterno peso de gloria. Nuestras aflicciones pasarán, hermanos. Ninguna tribulación es eterna. Tal vez en este momento no lo entendemos, y tal vez en el momento de la prueba no lo entendemos, pero tenemos que aguardar con paciencia. Tenemos que aguardar con paciencia el obrar del Señor en nuestra vida, y que el Señor en su momento vaya revelando a nosotros el propósito glorioso de esa prueba, de esa aflicción, de esa tribulación. La segunda característica es que estas pruebas y aflicciones son necesarias. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 16, verso 33. Capítulo 16 del libro de Juan, capítulo 16, verso 33. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es Jesús de nuevo
hablándoles a sus discípulos antes de morir. Les dice: ustedes serán dispersados, pero yo no estaré solo porque mi Padre está conmigo. Y les anuncio para que no pierdan su paz. Serán afligidos, pero tengan confianza, yo he vencido al mundo. Esta palabra también quiere hablar a nuestra vida. Lo que el Señor desea es que nosotros no nos aflijamos por la prueba, porque Él ha vencido al mundo. Hermanos, nuestro Señor está con nosotros. Cuando pasamos por pruebas y aflicciones, Él está con nosotros. Todas estas leves tribulaciones tienen un propósito glorioso, como decía ahorita, y es hacernos más cabales, más perfectos, perfeccionar nuestra fe, probar que nuestra fe en el Señor es auténtica y no una mera simpatía. Seguramente va a estar de acuerdo conmigo. Nadie después de una aflicción es igual. Siempre el Señor nos perfecciona, siempre el Señor nos fortalece después de una tribulación. Hay mayor confianza en el Señor, podemos soportar las pruebas con mayor sabiduría, y a través de estas pruebas y aflicciones, lo cierto es que somos entrenados. Pedro más adelante, en esta misma carta de 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10, no vaya ahí, le leo, dice: el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este es el propósito glorioso de cada prueba, de cada aflicción que pasamos. El Señor lo que desea es afirmar nuestra fe. Y es por eso que Pedro, insisto, les habla a estos primeros creyentes que están padeciendo persecución, que no se aflijan, que su fe será probada, que pasarán por aflicciones y tribulaciones, pero que no pierdan la fe. La tercera característica de estas pruebas es que producen una aflicción, producen un estado de tristeza. Algunas veces es un dolor físico, algunas veces es una angustia, algunas veces es congoja, desilusión o incluso ansiedad. Podemos experimentar estas emociones, y es que tenemos que entender que las pruebas y aflicciones tienen un diseño divino. El Señor ha diseñado estas pruebas a través de estas aflicciones que nosotros no podemos cambiar. Y sí, muchas veces son dolorosas, pero como decía anteriormente, son necesarias. Acompáñeme al Salmo 34, verso 19. Salmo 34, verso 19. Es una hermosa promesa de nuestro Señor. Dice la palabra del Señor: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿De cuántas? De todas. Estas pruebas, cierto es que producen aflicción, pero de todas ellas el Señor nos librará. Tú que estás pasando por una dificultad, no te desanimes. Espera con paciencia. Espera con paciencia el propósito glorioso que el Señor tiene para esta prueba, para esta aflicción. Insisto, tal vez en el momento del proceso de prueba no lo entiendas, pero el Señor revelará a su tiempo las razones, los propósitos gloriosos de esta aflicción. Tenemos que entender también una cosa: ninguna prueba, ninguna aflicción es un castigo de Dios, sino que son circunstancias que Dios usa para perfeccionarnos, para hacernos más cabales, más perfectos. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, cuando sus discípulos se referían al Señor en relación con aquel ciego de nacimiento, le decían a Jesús: ¿por qué él está ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Jesús les contestó: no es que ellos hayan pecado, sino que para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Esto es una oportunidad para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo para discipular
disipar cualquier duda, ninguna prueba es castigo de Dios. De hecho, ni siquiera por nuestros pecados recibiremos el castigo que merecemos. Si hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo, hemos sido redimidos por su gracia. Todo el castigo que era por nuestros pecados ya fue en Jesús en la cruz del Calvario. Toda la ira de Dios fue sobre Él, y ninguna prueba o aflicción es castigo. En algunas predicaciones el pastor Alfredo ha mencionado muchas veces, el diablo quiere engañarnos y hacernos creer que nuestras pruebas es porque estamos en pecado, que nuestra aflicción es porque estamos en pecado. Cierto es que tenemos que distinguir entre una prueba y una aflicción que el Señor usa para perfeccionarnos y las consecuencias de nuestro pecado. Si nosotros pecamos en contra de nuestro Señor, si nosotros pecamos contra Dios, cierto es que en Él encontramos perdón, podemos ser restaurados, pero las consecuencias ahí van a estar. Y va a haber consecuencias, muchas veces también dolorosas, pero no confundamos una prueba o aflicción que el Señor usa para perfeccionarnos que las consecuencias de nuestro pecado. Y cierto es que estas pruebas producen aflicción, dolor, desánimo, angustia, tristeza, pero dice el Señor, de todas estas aflicciones el Señor nos librará. Amén. Y por último, la última característica de estas pruebas es que son diversas. No las pruebas las vamos a encontrar solamente a través de un proceso de enfermedad o a través de una dificultad familiar. Son diversas las pruebas que el Señor usa, diversas las circunstancias que el Señor usa para perfeccionarnos. Nuestra fe es probada, hermanos. Y estas aflicciones temporales tienen ese propósito: probar nuestra fe, que nuestra fe sea afirmada y que el Señor pueda ver que nuestra fe es auténtica, que hay una dependencia completa en el Señor. Hoy necesitamos reflexionar cómo está nuestra fe, cómo es nuestra fe en el Señor, cómo reaccionamos a las pruebas o tribulaciones. ¿Qué pasa cuando llega un proceso de enfermedad a nuestra vida? ¿Hay desánimo? ¿Hay duda? ¿Confiamos completamente en nuestro Señor o dudamos en su poder milagroso? Tenemos que escudriñar nuestro corazón y analizar cómo es nuestra fe. Acompáñeme a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 7. Es la porción que hoy estamos estudiando. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 7. Dice la palabra del Señor: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Como les decía, esta porción nos revela y nos confirma el propósito de las pruebas. Porque la prueba de nuestra fe, una vez que seamos aprobados en esta aflicción, debe ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mientras preparaba este mensaje, leía un comentario que cambió el sentido que yo tenía para esta porción. Yo entendía que mi fe es probada para que cuando yo apruebe esta aflicción, el Señor pueda recibir de mí alabanza, gloria y honra, de mí hacia el Señor. Pero oh sorpresa, que cuando estudiaba comentarios de esta porción es al revés. Sorprendas, hermano. Cuando sea sometida a prueba nuestra fe y lleguemos a la presencia del Señor, o sea manifestado nuestro Señor Jesucristo en su venida, vamos a recibir nosotros alabanza, gloria y honra. Alabanza, gloria y honra. ¿Por qué? Porque hemos sido aprobados, porque nuestra fe fue auténtica. Cuando nuestra fe es probada, es perfeccionada, y entonces, cuando sea manifestado Jesucristo en nuestra vida, o seamos llamados a su presencia, recibiremos esto: alabanza, gloria y honra. Y esto es maravilloso, hermanos, porque ¿quiénes somos nosotros para recibir
de nuestro Señor un galardón. Él no solamente nos eligió desde antes de la fundación del mundo, no solamente estábamos en sus planes, no solamente envió a su Hijo a morir por nosotros, no solamente nos restauró, nos rescató, nos justificó, nos perdonó, sino que ha preparado una herencia gloriosa en los cielos. Y cuando nosotros lleguemos a su presencia, una vez que nuestra fe, a través de las dificultades en esta vida, haya sido probada y haya sido demostrada que es auténtica, recibiremos este galardón, recibiremos esta recompensa que es alabanza, gloria y honra en los cielos. Acompáñenme por favor al libro de Éxodo, capítulo 16, verso 4. Dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Esta historia está en el libro de Éxodo, y Dios está probando la fe de su pueblo. Aquel pueblo que había sido rescatado de la esclavitud de Egipto y que estaba en el desierto con hambre. Es Jehová probando la fe de este pueblo, y les dice: yo haré llover pan del cielo. Este maná del cielo debía ser recogido diariamente, y hay un mandato en esta porción de parte de nuestro Señor de que este maná debía ser consumido ese mismo día. Era una porción única y exclusivamente para ser consumida ese día. ¿Qué buscaba el Señor de su pueblo? Dependencia, confianza. Pero ¿qué pasó? Este pueblo falló. Este pueblo dudó de la misericordia del Señor y dijo: hoy tomo alimento y guardo un poco por si mañana a Dios se le olvida enviarnos nuevamente maná. Lo cierto es que el Señor no es como nosotros. Él es siempre fiel, y si Él dijo: yo les haré llover del cielo maná, Él lo cumplirá. Día a día sus misericordias se renuevan. Tenemos que confiar en ello. Esta historia nos narra cómo este pueblo de Israel dudó del Señor, no confió completamente en el Señor, guardó porción para el día siguiente, y dice la Escritura que se llenaba de gusanos. ¿Por qué? Porque habían dudado de la fidelidad del Señor. Acompáñeme al libro de Job, capítulo 42, verso 10. Libro de Job, capítulo 42, verso 10. Dice la palabra del Señor: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Son dos historias, hermano. La historia que leímos en Éxodo, la cual nos muestra un pueblo que no creyó en el Señor, que el Señor les prometió maná del cielo, el cual debía ser recogido día a día, pero que dudó y quiso tomar una porción extra. En cambio, esta es la historia de un hombre que su fe fue probada a través de una aflicción que yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos pasado. Perder a toda su familia, todos sus bienes, todas sus posesiones, todos sus criados, perder incluso su salud, terminar en una cueva curando y calmando sus heridas, sus dolores, con ceniza, recibiendo amigos insensatos y un consejo de su esposa que le decía: maldice a tu Dios y muérete. Pero ¿qué pasó con este hombre? Su fe fue probada y fue aprobada por el Señor. Job se mantuvo íntegro hasta el final. Job no dudó del Señor,
incluso cuando intentó contender contra el Señor, él reconoció la grandeza del Señor y dijo: me reduzco en polvo y ceniza, no soy nada, Señor. Hermanos, la aflicción de Job, insisto, ninguno de los que estamos aquí la hemos padecido, y él pudo entender que esta aflicción frente a la majestuosidad, a la grandeza de nuestro Señor, era nada. Era nada. Este fue un hombre de oración y de dependencia al Señor, que a pesar de sus muchas dificultades permaneció íntegro hasta el final y recibió una recompensa. Dios quitó su aflicción y le fue dado el doble de lo que había perdido. Hay recompensa cuando permanecemos firmes en el Señor, cuando pasamos pruebas y aflicciones firmes en el Señor, con sabiduría, con paciencia, entendiendo que para los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Insisto, en el momento, en la situación, en el proceso, es difícil entenderlo, pero tenemos que confiar en el Señor, que a su tiempo el Señor revelará los propósitos gloriosos de estas pruebas y estas aflicciones. Una porción que estaba un poco más atrás, que no leí, nos dice que la fe es valiosa, mucho más valiosa que el oro. El oro es valioso, pero aún con todo su valor es perecedero. Si el oro es sometido a fuego, puede llegar un momento en que se va a calcificar y se va a perder. Pero la fe que el Señor ha puesto en nosotros es eterna, no perece, no termina. La fe que el Señor ha puesto en nosotros es muy valiosa, y por eso el Señor desea que sea probada nuestra fe para demostrar que es auténtica, que hay una completa confianza, que hay una completa dependencia en nuestro Señor. Continuamos el estudio en 1 de Pedro capítulo 1, versos 8 y 9. Dice la palabra del Señor: a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestra relación personal con Dios debe estar basada en dos aspectos fundamentales: en un profundo amor por el Señor, pero también en una profunda confianza y dependencia de Él. Pedro desea que este pueblo pueda reconocer este gran amor que tenía para con Jesucristo, porque este pueblo perseguido no había visto al Señor. En la época en que estos primeros creyentes han sido cautivados por el Evangelio, Jesucristo ya había ascendido a los cielos. Entonces ellos creyeron en alguien que aún no habían visto. ¿Por qué es que creyeron? Porque ya había sido derramado el Espíritu Santo ya había llenado con denuedo la vocación de estos discípulos, y ellos habían ya predicado el Evangelio a estos primeros creyentes, y ellos creyeron en el Señor, aunque aún no le habían visto. Por eso la palabra del Señor dice: a quien amáis sin haberle visto. Pedro encuentra en esta parte gozo, porque estos primeros creyentes habían creído en el Señor sin haberle visto. Y les dice: ustedes se alegran con un gozo inefable y glorioso. Inefable quiere decir inexplicable. Hay muchas cosas que no nos da el entendimiento para conocer las profundidades del pensamiento de nuestro Señor. ¿Cómo es que un creyente en medio de una aflicción puede estar gozoso? Es difícil entenderlo, pero el Señor nos ha dado gozo, porque nuestras circunstancias no determinan nuestra identidad. Nuestras circunstancias no deben determinar nuestro estado de ánimo. Hay algo mucho mayor, de mayor peso de gloria, que es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme al libro de Juan capítulo 20, versos 27 al 29. Libro de Juan capítulo 20,
versos 27 al 29. Dice la palabra del Señor: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dice la Escritura que Tomás tuvo que poner su dedo en las manos del Señor y meter su mano en el costado del Señor para poder creer. Pero el Señor nos dice incluso a nosotros: bienaventurados porque hemos creído en el Señor sin haberle visto. Así Pedro reconoce la fe de este pueblo perseguido, porque les dice: ustedes amáis al Señor Jesucristo, a quien incluso no habéis visto. No debemos pasar inadvertido que es este mismo Pedro que, a pesar de haber caminado con Jesús durante 3 años, haberle visto hacer milagros, señales y prodigios, lo negó 3 veces. En cambio, estos primeros creyentes, aunque estaban padeciendo persecución y muerte a manos de Saulo de Tarso, habían creído en Jesús sin haberle visto. ¿Y cuál es el fin de nuestra fe? Nuestra porción dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación de nuestras almas es el fin de nuestra fe. Dice la porción que nos alegramos con gozo inefable y glorioso, es decir, que es un gozo inexplicable. Dios ha puesto gozo en nuestro corazón a través de nuestra fe en Jesucristo, y es algo que no puede explicarse con simples palabras. Cuando parte uno de los nuestros a la presencia del Señor, aunque lloramos por una separación temporal, lo cierto es que hay gozo en nuestro corazón, porque nosotros que hemos confiado en nuestro Señor sabemos que ese ser amado no se ha perdido, porque solamente puede considerarse perdido aquello que no sabe dónde encontrarse o no sabe dónde está, y sabemos dónde se encuentran ellos. Por eso los que hemos creído en el Señor podemos mantener este estado de gozo constante. Pero hay un fin en todo esto, una finalidad, un premio glorioso: la salvación de nuestras almas. Y no es que la salvación de nuestras almas sea algo que vayamos a recibir en el futuro, sino que ya le pertenecemos al Señor. Este regalo precioso que es la salvación de nuestras almas es una realidad en la vida de todos aquellos que hemos confiado en nuestro Señor. Jesucristo nos ha salvado de la muerte eterna. Él nos ha hecho libres del pecado. Él nos ha reconciliado con el Padre y nos ha librado del castigo de nuestros pecados, asumiendo Él ese castigo, recibiendo Él en su cuerpo la ira completa de Dios. Hoy los que hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo somos libres de condenación y tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús, una herencia gloriosa en los cielos. Por lo tanto, no hay una razón para que nuestro gozo termine. ¿Qué puede hacer terminar nuestro gozo? ¿Qué aflicción, qué tribulación, qué enfermedad podrá hacer acabar nuestro gozo? Debemos enfrentar con valentía, con entereza y sabiduría las pruebas. Ya lo estudiamos hace algunas semanas o meses en el libro de Santiago. Toda prueba debe producir paciencia. Debemos enfrentarlas con sabiduría, sabiendo que el Señor desea perfeccionarnos, hacernos más cabales, más perfectos, moldear nuestro carácter, hacernos cada vez más como Él. Acompáñeme por favor al libro de Juan, capítulo 15, versos 10 y 11. Libro de Juan, capítulo 15, versos 10 y 11. Dice la palabra del Señor: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros
y vuestro gozo sea cumplido. Dios nos ha revelado a través de su escritura que seremos afligidos y que nuestra fe será probada. Pero si permanecemos en su amor, su gozo estará en nosotros. Las porciones que leíamos anteriormente, cuando dice os alegráis, no habla de una alegría, un gozo pasado, ni tampoco de un gozo que recibiremos en el futuro, sino habla en un estado presente y constante. El gozo que hemos recibido de nuestro Señor debe ser un estado presente y constante en la vida del creyente. Dice la palabra del Señor, si me acompaña, 1 de Pedro, versos 10 al 12. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Creo que su texto es un poco más claro o más entendible. Creo que acá lo tenemos en Nueva Traducción Viviente. La última parte de la porción de estudio. Dice, incluso los profetas, es Pedro hablándole a estos primeros creyentes dispersos, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. ¿A qué se refiere esta porción? Pedro les dice a estos primeros creyentes: los profetas del Antiguo Testamento les fue revelado de lo que habría de venir. Les fue revelado de la venida de Cristo. Los profetas anunciaban un plan de salvación, un plan de redención a través de Cristo Jesús. Los profetas anunciaban que vendría un Mesías, que vendría un Salvador. Pero ellos, estos profetas, deseaban conocer quién iba a ser esa persona, en qué tiempo iban a suceder estos hechos. Pero Pedro les dice a estos primeros creyentes, y es una porción que también es para nosotros, pero se les dijo a aquellos profetas: este mensaje no es para ustedes, es para los que vendrán después, es decir, nosotros. Esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Esta buena noticia, aquellos profetas no la vieron. Aquellos profetas solamente les tocó anunciar la venida de Cristo. ¿En qué tiempo? No sabían. ¿En qué persona? ¿En qué persona en particular? Tampoco sabían. Solamente les fue anunciado que vendría un Cristo, y ellos quisieron indagar en qué tiempo, en qué momento, qué persona. ¿Por qué? Porque ellos deseaban conocer al Mesías. Pero esta buena noticia había sido preparada para nosotros. Hoy nosotros podemos voltear atrás y ver a través de esta preciosa palabra cómo Cristo descendió en forma de hombre y caminó entre nosotros. Cómo Cristo hizo milagros, señales y prodigios y esperó su tiempo para iniciar su ministerio. Cómo Cristo sanó enfermos. Cómo Cristo llamó a sus discípulos. Cómo Cristo en obediencia fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Si nos ponemos de pie para ir cerrando el mensaje e ir reflexionando en esta palabra.
Hermanos, nuestra vida estaba en los planes del Señor. Este tiempo estaba en los planes del Señor. Y es maravilloso poder saber y entender que somos unos privilegiados de Dios. Porque no nos tocó vivir esa época del Antiguo Testamento en la cual solamente a través de las profecías podíamos ver en lo futuro la venida del Mesías. No nos tocó vivir el tiempo en el cual la iglesia de Cristo padecía persecución. Y no cualquier persecución, muerte. Nos ha tocado vivir una época en la cual el reino de Dios ya se ha acercado. El reino de Dios ya está en esta tierra. Cristo ya vino. Cristo ya murió. Cristo ya dio su vida por nosotros. Hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido restaurados y hemos sido salvados. Es un tiempo glorioso. Esta porción es dirigida a esos primeros creyentes que padecían persecución y muerte. Profetas del Antiguo Testamento hubieran deseado conocer estas verdades que ahora usted y yo podemos ver en la Escritura. A ellos no les fue permitido conocerlo. Ellos estaban contemplados en el plan del Señor para solamente anunciar y profetizar el tiempo futuro. Ahora nosotros somos privilegiados del Señor. Todo ya ha sido hecho. Jesús ya fue a la cruz. Jesús ya resucitó. Él dio su vida por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Él ya nos rescató de la muerte, de una vida sin propósito, de una vida miserable. Él nos anunció: en el mundo tendréis aflicción, pero no se desanimen, porque yo he vencido al mundo. Hermanos, somos unos privilegiados del Señor. Nos ha tocado vivir esta época de gracia, este tiempo de gracia, en el cual incluso la puerta de la reconciliación con nuestro Padre sigue abierta. El Señor lo único que desea es que nosotros le reconozcamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Todo ya ha sido hecho, hermanos. Todo ya ha sido hecho. Pasaremos aflicciones, pasaremos tristezas, tribulaciones, pero no perdamos de vista que hay un mayor peso de gloria, que es la herencia eterna, que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ninguna oveja que mi Padre me ha confiado se perderá de mis manos, dice el Señor Jesús. Nuestra vida no se perderá. Tenemos que ser dóciles y dejarnos moldear por el Señor. Estas pruebas y estas aflicciones desean perfeccionarnos. Es mi deseo que todos los que estamos aquí seamos afirmados en la fe. Que todos juntos y en un mismo sentir nos animemos unos a otros. Dios nos ha mostrado su amor. Dios nos mostró su amor en que aun siendo pecadores, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Y si tú estás aquí por primera o segunda vez y nunca habías conocido de esta palabra, de esta buena noticia, de este evangelio, del hecho de que hay un Dios que ya fue a la cruz, que Jesús ya fue a la cruz, que ya murió por nosotros,
que ya ascendió a la presencia del Padre y hoy intercede por nosotros y desea salvarnos. ¿Salvarnos de qué, hermano? De la muerte eterna. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. En ti está donde deseas pasar esa eternidad. Si en el lago de fuego ardiente o en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Si tú has escuchado por primera vez esta buena noticia, yo deseo que tú ores conmigo y decidas entregar tu vida a Cristo, que puedas tener la seguridad de la salvación eterna de nuestras almas. No debemos dudar. Si hemos confiado en el Señor, nuestra vida está guardada en el hueco de su mano. Pero si hay duda en nosotros, posiblemente el Evangelio no haya amanecido en nosotros. Y es necesario que reconozcamos a nuestro Señor como el Señor de nuestra vida. Entreguemos nuestras riendas al Señor y recibamos de Él la salvación eterna. Doy lugar al pastor. Hermanos, si en algún momento te dijeron que el camino del Señor era un camino de rosas, te contaron mal. Que mucha gente dice: acércate a la iglesia para que tus problemas se acaben. Acércate a la iglesia y todo va a ser paz y tranquilidad. Y a la primera, el enemigo empieza a interferir. Tú dices: ¿cómo? Cuando se supone que aquí me viene mejor. ¿Sabes por qué el enemigo? Escucha bien esto. ¿Sabes por qué el enemigo, una vez que te acercas a la iglesia, busca la manera de sacarte? Te voy a decir por qué. Porque antes que no tenías a Cristo en tu corazón, usted no tenía un valor. Porque fue hasta que usted reconoció al Señor como su Salvador que usted aceptó el sacrificio de la cruz. Escucha bien. Y en el sacrificio de la cruz, el Señor pagó por ti y pagó por mí. Es ahí que en el sacrificio de la cruz, a todos los que hemos creído, hemos tenido un valor que el Señor nos dio. Y el enemigo sabe que ahora tú tienes un valor. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Quiere quitarte ese valor. Quiere quitarte ese valor que ahora el Señor te ha dado. A ti no te ha costado. Ese valor que el Señor te dio le costó a Él. El sacrificio, los golpes, la humillación. El momento en que Él derrama su sangre, es ahí que tú no fuiste comprado ni con dinero ni con bienes materiales. Tú fuiste comprado a precio de sangre. Tú tienes un valor por parte del Padre. Y el enemigo quiere quitarte ese valor. Por eso es que viene con las tentaciones. Por eso es que cada día están luchando para hacerte salir del camino. Porque como lo dijo nuestro hermano Mike, el enemigo quiere que tú tengas una eternidad con Él en el infierno. Existe el cielo, existe el infierno. Hoy tienes la oportunidad, varón. Hoy tienes la oportunidad, mujer, de que tú entiendas que el Señor en la cruz te dio valor. Te dio un valor. Tú no eres lo que el mundo dijo que tú eras. Tú no eres lo que ya la gente empezó a etiquetar a las personas. El drogadicto, el chismoso, el alcohólico, el pandillero, la mujer prostituta. Tú no eres eso. Tú eres lo que el Señor dijo desde un principio que usted era. Y usted, a los ojos del Señor, usted es una princesa. Usted es una princesa hermosa a los ojos del Señor. Usted es un varón a los ojos del Señor fiel. Un hombre
que debe mantenerse firme en el Señor. Solamente que el enemigo viene a querer mover y hacerte dudar de lo que el Señor ya hizo. No de lo que el Señor va a hacer, de lo que el Señor ya hizo. Aquí va a haber tentaciones, pero te voy a decir algo. Si usted le cree al Señor, si usted se agarra de la mano del Señor, ¿de qué manera? De que usted no deja la oración, de que usted lee la Escritura, de que usted se congrega y escucha la predicación. Es ahí que escuchando, su fe va a seguir aumentando, porque la fe viene por el oír. Tú no puedes quedarte en tu casa diciendo: no, yo aquí estoy muy bien, aquí en un rinconcito está el Señor. No, hermano, usted se tiene que congregar. ¿Por qué? Porque es aquí donde el Señor le va a hablar, donde usted no le van a decir las cosas que usted quiere, no le van a endulzar el oído. Aquí el Señor va a hablar. Y si te molestó la predicación, tú tienes un problema con Dios, pero el Señor te ama. Por eso te dice esas cosas fuertes, porque quiere ponerte el camino derechito, quiere que te vayas como es. Y si te estás yendo por un camino que no es, te voy a decir algo. Aquí el Señor te va a hablar, y el Espíritu Santo te va a empezar a mover en tu corazoncito. Y para prueba está que algunas personas que hoy están aquí, tal vez están pensando: ni por aquí me hubiera pasado que hubiera estado en este lugar. Ese es el Espíritu Santo que está redarguyendo en tu corazón. Así que no le des más vueltas, que en pocas palabras, el Señor te ama tanto que está dispuesto a perdonar tu pasado y quiere darte una nueva vida. Quiere darte una nueva vida. El Señor en la cruz lo dio todo para que hoy tú tuvieras un valor, y el enemigo lo sabe y quiere quitarte ese valor. Quiere hacerte creer que no vales nada, que eres el mismo, que eres la misma, que no vas a cambiar, que a quien quieres engañar. Esas palabras son del diablo. ¿Para qué sigues yendo? No vas a cambiar. ¿Para qué te engañas? ¿Para qué haces creer a tu familia cosas que no son? Mentira del diablo. Porque en ti no está el cambiar. Está en el Señor, que solamente usted necesita abrirle su corazón, y de lo demás el Señor se encarga. ¿Quieres comprobarlo? ¿Quieres comprobar esto que te digo? Necesitas dar un paso de obediencia. ¿Cuál es ese paso? 1, reconocer que en la condición en que te encuentras aún te está apartando del Señor. Y 2, que necesitas de manera voluntaria reconocer que lo necesitas. De manera voluntaria. Usted necesita decirle al Señor: yo soy. Yo necesito que entres en mi corazón. Yo necesito que usted haga algo en mi vida. Has probado de todo. Seguro estoy que has probado las cartas, has probado la hechicería, la brujería, has probado otras religiones, has probado de todo. Hasta las drogas has probado. Ahora aquí está el Señor. Aquí está Cristo. Te falta probarlo a Él. Y te voy a decir algo que la mayoría de los que estamos aquí, cuando lo probamos, hermano, algo maravilloso sucedió. Que vino el enemigo como quiera a querer interferir, y nos dimos cuenta que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que la pregunta es la siguiente: ¿quién quiere experimentar eso que hemos dicho? Si tú quieres experimentar algo nuevo en tu vida, si hoy tú quieres experimentar un cambio en tu vida, si hoy quieres experimentar ese valor que te estoy hablando, del que te dio el Señor en la cruz, la pregunta es la siguiente: ¿a quién le gustaría hoy
aceptar a Cristo como su Salvador y como su Señor, cierra tus ojos. Todos vamos a cerrar nuestros ojos. Y si hay aquí personas que ya se cansaron, que se sienten atrapadas, que se sienten hasta cansados, cansadas de todo lo que el enemigo empieza a hacer en tu vida, tú necesitas reconocer que necesitas del Señor. Y si tú en esta tarde eres una de esas personas que reconocen que necesitan del Señor, yo te pido que levantes tu manita. Nadie te va a ver porque todos están con sus ojitos cerrados. Si aquí hay alguien que quiere aceptar a Cristo en su corazón por primera vez, que le dice: sabes que ya me cansé, hoy me rindo a ti, Señor. Me habían hablado muchas veces de ti, Señor, y el enemigo se empeñaba a quererme tener aislado de ti, pero hoy me doy cuenta cuánto me amas, que tuviste mucha paciencia conmigo y aquí estoy. Si tú eres esa persona, por favor levanta tu mano, que vamos a orar por ti. Si tú eres esa persona que hoy quieres aceptar a Cristo en tu corazón, vas a repetir conmigo estas palabras. Tal vez por tu mente te pase el decir: hermano, es que yo no sé orar, es que yo no sé qué decir. Pero no te preocupes, que te vamos a ayudar. Ahí hay personas que están a un lado de ti, hermanos que están con los hermanos que levantaron su mano. Por favor, condúzcanos a la oración de fe. Ahí donde están, háblenles al oído de una manera que los puedan entender, pero llévenlos en oración, por favor, hermanos. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Sí, Señor. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Cántale de una vez más. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré
Señor. Más tú, Señor, menos yo. Dile al Señor, más tú, Señor. Más tú, Señor. Menos yo. Yo lo hago mal. Yo me equivoco, Señor. Pero tú no. Tú eres perfecto, Señor. Por eso anhelo, Señor, que tú hoy entres a mi corazón. Hoy te recibo como mi Señor. Hoy te recibo como mi Salvador. Hoy te pido perdón por mis pecados. Dile, hoy te pido perdón por las veces en que tal vez te maldije, en que dije que no existías. Pero hoy me doy cuenta cuánto me amas. Hoy me doy cuenta del sacrificio de la cruz. Y hoy me doy cuenta que a tus ojos soy alguien valioso, soy alguien importante, tanto que mandaste a tu Hijo a morir en la cruz por mí. Por eso hoy